bien. ¿Por qué no volteas con el que tienes a un lado? Le das una sonrisa con el cubrebocas. Como quiera que no se puedan ver los dientes, se ven los ojos que se hacen así. Así que sonríe que tienes a un lado, dile que es bueno que llegaste a la iglesia, a la casa del Señor. Vamos a Filipenses 4, capítulo 4, versículo 10 al 13. Antes de comenzar, mis hermanos, déjenme decirles que este fin de semana que acaba de pasar, tuvimos el campamento, nuestro primer campamento de jóvenes. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Mis hermanos, tuvimos un tiempo muy bonito con los muchachos, jugaron ellos, se mojaron, estuvieron ahí compitiendo. Fue muy hermoso, tuvimos un tiempo de devocional con las mujeres, con los hombres, vimos una película. Fue un momento muy especial, fue nuestro primer campamento. Vamos a planear mejores cosas para nuestros jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a planear mejores cosas para la generación que viene. Y solo les pido a mis hermanos que nos apoyen con sus oraciones. Apóyenos orando por el ministerio de jóvenes y apóyenos también cuando ocupemos manos. Ayúdenos, porque con los chavos ocupan bastante manos. Amén. Vamos a orar para dar inicio a esta predicación. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, Dios mío. Gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar, Señor. Hoy queremos aprender de tu palabra, queremos escuchar tu palabra, Señor, y queremos acercarnos a ti, Padre Dios mío. Ayúdanos a estar atentos, Señora. Ayúdanos a que nuestro corazón esté atento, esté abierto, esté dispuesto a recibir, Señor Jesús. Y ayúdanos a entender tu palabra y no solamente entenderla, sino ponerla en práctica, Padre Dios mío. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en esta tarde el tema del día de hoy se llama Saber vivir en contentamiento. Saber vivir en contentamiento. Antes de leer el versículo, les doy una pequeña introducción de lo que vamos a estar hablando. Todos en este mundo vivimos. Todos en este mundo vivimos, ¿verdad? Nadie está aquí no viviendo, no respirando. Todos en este mundo vivimos. Algunos lo hacen en grandes mansiones, algunos lo hacen en grandes comodidades. Otros viven en casas de aluminio, hechas de paja tal vez. La diferencia, mis hermanos, no es la comodidad o no es el lujo o lo que nos hace falta. La diferencia es saber vivir. Una cosa es vivir, otra cosa es saber vivir. Uno puede tener todos los lujos que quiera sin saber vivir. Uno puede tener de igual manera, es lo mismo, mucha necesidad y aún no saber cómo vivir. Mis hermanos, el aprender a vivir va más allá de nuestras experiencias. El aprender a vivir va más allá de nuestras experiencias de la vida o de la mentalidad de la persona o de los valores que se le enseñan en casa. Cuando queremos aprender a vivir, tenemos que ir más allá de nuestras experiencias, tenemos que ir más allá de nuestra mentalidad y tenemos que ir más allá de los valores que nos enseñan en casa. Cuando aprendemos a vivir, se necesita un cambio de mente. Para aprender a vivir, se necesita un cambio de prioridades. Para aprender a vivir, se necesita un cambio de perspectiva. En conclusión, para aprender a vivir en contentamiento, se necesita que Cristo esté en nuestros corazones. Mis hermanos, el contentamiento es una virtud muy especial, pero también es una virtud que escasea mucho en las personas. El contentamiento no viene, nuevamente lo digo, de los lujos, de las comodidades, de lo que llegamos a poder o lograr tener. El contentamiento llega de nuestra relación con Dios. Ese es el contentamiento. Entonces, si queremos saber vivir, necesitamos saber que Cristo está con nosotros y que nosotros estamos en
Cristo. La Biblia nos dice mucho acerca del contentamiento. Por ejemplo, algunos soldados que le habían preguntado cómo demostrar un verdadero arrepentimiento a Juan el Bautista, él les dijo que estén contentos con su salario. Eso lo podemos ver en Lucas 3:14. Unos soldados querían demostrar o querían saber cómo demostrar su salvación. Juan el Bautista les decía, ¿quieren demostrar su salvación? Estén contentos con su salario. Pablo le escribió a Timoteo diciéndole, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso se encuentra en 1 Timoteo 6:8. Son palabras de Pablo a Timoteo. Le dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Incluso Pablo dice que por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en enfrentarlas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Eso lo dice Pablo en 2 Corintios 12, versículo 10. Y Pablo dice esas palabras porque él sabía que en medio de las pruebas, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Eso viene en 1 Timoteo 6:6. Quiero hacer énfasis en estas palabras. Esto es la introducción, pero énfasis en las palabras de Pablo en Timoteo, que dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que puede tener mucho sin saber vivir? Como hay gente también que puede tal vez necesitar mucho y aún no saber vivir. Y te lo recalco, para aprender a vivir, para que podamos saber cómo vivir en esta vida, tenemos que ir más allá de lo que tenemos, más allá de las comodidades, más allá de nuestro trabajo, de nuestra mentalidad. Para saber vivir necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Vamos a Filipenses, ahora sí, capítulo 4, versículos del 10 al 13. Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses, mis hermanos, y como un poco de contexto sobre la carta, Pablo en este momento está preso. Él está preso. Pablo está encarcelado por predicar el evangelio. Hay que aclarar eso. No está preso porque se robó algo, no está preso porque rompió alguna ley, no. Él estaba preso por predicar el evangelio. Pablo estaba dentro de una prisión cuando escribió esta carta a los filipenses, mis hermanos. Él no tenía sustento económico dentro de la prisión. Estaba privado de su libertad. No tenía oportunidad de trabajar. Las condiciones en las que Pablo estaba viviendo no eran ni las más cómodas ni las más favorables. Su situación, la situación de Pablo no era agradable. Él estaba tal vez en necesidad económica porque no estaba trabajando estando preso. Él estaba tal vez en necesidad de algún abrigo porque no tenía ropa limpia o para cambiarse o un abrigo cuando hiciera frío. Por eso la iglesia de Filipos le manda una ofrenda a Pablo para poder ayudarle en ese tiempo en que estaba en prisión, y Pablo les agradece. Por eso es que dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pero Pablo aclara algo muy importante. Dice, doy gracias por su ofrenda, dice Pablo. Pero dice también, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme
cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo es posible ahora que Pablo estuviese contento estando en prisión? Es la pregunta, la primera pregunta del día. ¿Cómo es que Pablo estaba contento de una prisión? Tal vez tenía frío, tal vez olía mal, tal vez no se había bañado en días, tal vez no podía haber comido lo que él quisiera o no estaba saciado por la ración de comida. Así que la pregunta es, ¿cómo es posible que Pablo, estando arrestado, estuviese contento en una prisión? ¿Será acaso que Pablo era un conformista y dice, pues bueno, ya estoy aquí, pues ni modo a gozar la vida? ¿Será que Pablo no le importaba nada, le daba igual si estuviera afuera, si estuviera adentro? Para contestar estas preguntas, mis hermanos, hay que ver más allá de lo que está diciendo Pablo. Hay dos palabras importantes para nuestras vidas en este primer versículo de Filipenses 4. Hay dos palabras importantes. La primera palabra que vamos a ver y vamos a estudiar es la palabra aprendiendo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. La palabra aprendiendo, mis hermanos, en el griego, quiere decir o tiene una connotación de saber. ¿Ok? Cuando dice Pablo, he aprendido, dice Pablo, yo sé contentarme en cualquier situación. Pablo sabía estar contento cualquiera que sea las circunstancias. Pablo sabía estar contento cualquiera que sea las circunstancias. A menudo las personas buscan contentarse obteniendo cosas. Tal vez un buen trabajo, una buena casa, buena ropa, una buena mujer si eres hombre, un buen hombre si eres mujer. Un buen carro, vivir en una buena vecindad, tener unas buenas vacaciones, tener un buen tiempo. A menudo las personas buscan sentirse contento con esas cosas. Y aunque esas cosas no son malas, tener una buena casa, un buen carro, una buena mujer, un buen esposo, vivir en un lugar bonito, no es malo. Pero si buscamos nuestro contentamiento en eso, será una búsqueda sin fin. Será perder nuestro tiempo en querer buscar contentarnos en algo que no nos puede contentar. Si ponemos nuestra definición de felicidad por lo que tenemos, es una definición fallida. Será esfuerzos fallidos de estar contento, mis hermanos. Porque si el hombre siempre ha caído en el mismo error, es de que cuando tiene algo, quiere más. Y cuando consigue eso algo, busca más. Y así se va volviendo esclavo de lo que según él lo hacía feliz. Así que no podemos saber contentarnos por lo que tenemos. Así que Pablo no pudo haber estado contento por lo que tenía, obviamente, porque estaba en la cárcel. Pero hay que saber contentarnos. Vamos a Hebreos 13, versículo 5. Todas estas cosas, mi hermano, las que estamos hablando, tener una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, tal vez nos dé felicidad momentánea, pero nuevamente, siempre, tarde que temprano, esa felicidad se va. En el trabajo, cuando tal vez nos recortan las horas, se nos va la felicidad. Tal vez cuando nos pidan trabajar en sábado o en domingo, también se nos va la felicidad. Por eso no podemos basar nuestra felicidad en las cosas que tenemos. Vamos a Hebreos 13:5, que dice, sean vuestras costumbres que sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mis hermanos, esto es algo hermoso. Te lo vuelvo a leer. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé y no te dejaré. Mis hermanos, tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos hoy. No estoy diciendo a conformarnos con lo que tenemos hoy,
Estoy diciendo estar contentos con lo que tenemos hoy. Muchas veces perdemos tanto tiempo quejándonos de lo que nos hace falta, de lo que no tenemos, de lo que quisiéramos tener, de lo que queremos alcanzar. Y muy pocas veces nos enfocamos en darle gracias a Dios por lo que tenemos hoy. Por eso el autor de Hebreos nos dice, estén contentos con lo que tienen hoy, porque sabemos que Dios no nos desampara y no nos deja. Esa es una promesa, mis hermanos. Dios nunca nos desampara y Él nunca nos deja. Por este motivo, mis hermanos, nuevamente, no perdamos fuerzas, ni tiempo, ni sueño, porque estamos lamentándonos de lo que no tenemos. Al contrario, seamos agradecidos y estemos contentos con lo que tenemos hoy. Nuevamente, no estoy diciendo conformémonos con lo que tenemos hoy, sino estemos contentos con lo que tenemos hoy. Nuevamente, ¿cómo podemos aprender a estar satisfechos con lo que tenemos? ¿Cómo podemos aprender a estar satisfechos con lo que tenemos, a estar contentos con lo que tenemos? Mis hermanos, debemos de confiar en la fidelidad de Dios. Debemos de confiar en la fidelidad de Dios. Hemos estado hablando acerca de estos temas, de cómo el quejarnos mucho verdaderamente refleja nuestra incredulidad sobre Dios. Cuando no estamos completos o no nos sentimos completos, aún viniendo a la iglesia, estamos reflejando de que no nos satisface Dios. De igual manera, si queremos estar contentos con lo que tenemos, debemos de saber, número uno, de que Él es suficiente, de que Él nos completa y en que en Él está nuestra satisfacción. Y número dos, debemos de siempre confiar en su fidelidad. Debemos de confiar en su fidelidad, en su providencia, de que Él nunca nos va a dejar, de que Él nunca nos va a desamparar. Pablo sabía estar contento en cualquier circunstancia porque era consciente de la fidelidad de Dios. Pablo era consciente de la fidelidad de Dios. Pablo pasó por muchas odiseas, pasó por muchas cosas que tal vez nosotros nunca pasaremos. Naufragios, azotes, apiedradas, lo dejaron moribundo fuera de una ciudad. Pasó hambre, desnudez, no tenía dónde recostar su cabeza, pero Pablo estaba contento, porque él no confiaba en lo que tenía, él no confiaba en lo que recibía, él confiaba plenamente en la fidelidad de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Así que, hermanos, nuevamente, para saber vivir, necesitamos saber. Si no sabemos cómo vivir, ¿cómo vamos a poder saber cómo vivir? ¿Sí me entiende? Para saber, se necesita saber. Así que por eso esta palabra es muy importante en nuestras vidas, porque si queremos vivir contentamente, si queremos vivir con felicidad, con alegría, no debemos de poner nuestra confianza en las cosas, debemos de saber en quién está nuestra confianza, debemos de saber en quién reposa nuestra salvación, debemos de saber quién es soberano, poderoso, fiel, suficiente para nosotros. Debemos de saber eso. Y si no lo sabemos, mis hermanos, nuevamente estaremos toda nuestra vida quejándonos o lamentándonos o no estando contentos porque queremos buscar lo que solamente en Cristo vamos a encontrar. Hay otra palabra importante que debemos de conocer. Es que Pablo dice también, pues he aprendido a contentarme. La palabra contentarme en el griego también tiene una connotación de ser y no de estar. Cuando Pablo dice he aprendido a contentarme, no está diciendo he aprendido a estar contento, no. Pablo está diciendo he aprendido a ser una persona contenta. Y es diferente.
El ser una persona contenta a ser una persona que está contento. Porque cuando solamente estás contento, estás dependiendo de la situación. Pero cuando eres una persona contenta, es porque eres una persona contenta. Sin importar nada, sin importar lo que venga, sin importar lo que falte, sin importar lo que se necesite. Quiero hacer una aclaración, mis hermanos, nuevamente, y quiero ser muy enfático en eso. No estoy diciendo que nos conformemos en donde estamos, o que nos conformemos con lo que tengamos, o que no nos esforcemos por trabajar y salir adelante. No, me refiero a que estemos contentos porque Cristo está en nuestras vidas y Él es suficiente sobre todas las cosas y sobre todas las circunstancias. ¿Cómo podemos dar testimonio allá afuera, mis hermanos, con todo respeto, si vivimos amargados por buscar cosas que nos hagan felices? ¿Cuál sería la diferencia entre una persona que tiene a Cristo y una persona que necesita a Cristo? ¿Cuál sería la diferencia entre una persona que ha alcanzado la gracia de Dios y una persona que no? Una de las grandes diferencias es que esa persona que ha alcanzado la gracia de Dios vive contenta, no importando nada, porque su contentamiento está en Cristo Jesús. Pablo nuevamente está diciendo que él está contento, él es una persona contenta. Solamente en Cristo, mis hermanos, encontramos plenitud. Solamente en Él encontramos plenitud. Si hoy nos visitas por primera vez, o si nos ves en línea por primera vez, déjame decirte, amigo, que no hay nada en este mundo que va a poder darte la felicidad. Nada. La puedes buscar en algún compañero o compañera amorosa y te darás cuenta que no encontrarás la felicidad en esa persona. Puedes encontrar el trabajo de tus sueños y te darás cuenta que aún el trabajo de tus sueños no es suficiente para vivir contento siempre. Puedes tener los lujos que quieras tener y te darás cuenta que aún seguirás con un vacío, porque solamente Cristo es nuestra plenitud. Nuestro contentamiento ya no está ligado a circunstancias. Nuestro contentamiento no debe de estar ligado a las circunstancias. Nuestro contentamiento debe estar dependiendo de Dios enteramente y siempre. Y a veces se nos olvida, mis hermanos, honestamente. A veces nuestro contentamiento, nuestra felicidad está ligada, dependiente de las circunstancias, del día, de que el día sea favorable para con nosotros. Este viernes que empezó el campamento, eran las 5, yo creo, 5 y media. Y Vero y yo estábamos aquí arreglando las cosas, estábamos emocionados, ya estaba nuestro hermano Nacho, ya estaba Armando, ya estaba Iván. Y de repente, ustedes sabrán, estuvieron el viernes, se empezó a tronar y empezó a llover. Y no se vino una lluvia suavecita, no. Empezó a llover como no había llovido en toda la semana. Cuando empezó a llover, mi mente rápidamente comenzó, rayos, ya no va a venir nadie. Comenzó mi mente a pensar, lluvia, ¿por qué ahorita? ¿Por qué no más noche? Mi contentamiento quería ligarse o quería ser dependiente de la situación. Pero nuevamente empecé a orar dentro de mí y decir, Señor, si tú nos mandaste la lluvia es porque nos va a beneficiar, Así que empecé a orar dentro de mi mente y dije, Señor, mi contentamiento depende de ti, no en la lluvia. Y gracias a Dios, mis hermanos, llegaron los jóvenes con todo y lluvia, ¿verdad? Y hasta estuvo mejor porque el día no estuvo caluroso, estuvo fresco. Así que nuevamente, somos rápidos, mis hermanos, para que nuestra felicidad esté dependiendo de las circunstancias. El ser humano es rápido para que cuando algo sale mal o cuando algo no le favorece, su contentamiento se va porque es dependiente de las circunstancias. Pero debemos de saber que nuestro contentamiento está solamente y siempre y depende solamente de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén.
Vamos a Filipenses 3. Por lo demás, hermanos, gozaos. ¿En quién? En el Señor. La Biblia es específica. ¿En quién debemos de gozarnos? No dice gozaos en el trabajo. No dice gozaos en el aguinaldo. No dice gozaos en las circunstancias. No, dice gozaos en el Señor. Gózate en el Señor siempre. Aunque es padre, mis hermanos, tener un buen trabajo y que nos llegue de repente dinero que no esperábamos, es bueno. No estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que te goces en el Señor. No en tu trabajo, no en las circunstancias. Porque nuevamente, si nuestra felicidad depende de las circunstancias, ¿qué va a pasar cuando pierdas ese trabajo que te gusta tanto? ¿Qué va a pasar cuando te recorten las horas? ¿O qué va a pasar cuando nuestra casa se esté echando a perder? ¿O qué va a pasar nuevamente cuando llegue otra enfermedad y empiece a cerrar todo nuevamente? Nuestra felicidad se va a ir. Nuestro contentamiento se va a ir. Por eso es importante que nuestro gozo debe siempre estar en el Señor. En el Señor. Aquel que es nuestra roca. Aquel que es nuestra salvación. Aquel que nos completa. En Él solamente debe de estar nuestro gozo. Vamos a Habacuc, capítulo 3. Es un versículo que hemos leído varias veces. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. No he encontrado, mis hermanos, un versículo que describa mejor lo que les quiero decir que este. Habacuc capítulo 3, del 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí estamos hablando de cosas importantes, mis hermanos, porque en los tiempos de Habacuc, la agricultura, la ganadería, era la economía en el momento. Así de que el que no viera vacas, el que no viera frutos, el que no viera cosas del ganado, significaba que no había dinero. Y significaba que no había comida. Significaba que no había sustento y que la pobreza estaba tocando la puerta. Pero con todo y eso, dice Habacuc, aún yo me alegraré en Jehová. No es porque Habacuc sea mediocre, o no era porque Habacuc fuera conformista. Era porque la felicidad de Habacuc dependía completamente de Dios. Estaba sólida en Cristo. No dependía de las cosas, no dependía de lo material. ¿Y por qué me enfoco tanto en lo material? ¿Por qué me enfoco tanto en la vida cotidiana? Mis hermanos, porque constantemente olvidamos poner a Cristo como preeminente en nuestras vidas y nos enfocamos más en hacer nuestros deberes laborales o en nuestras vacaciones o en lo que nos gusta hacer. Y a Cristo le damos solamente las obras. Es triste, suena duro, pero es verdad. Constantemente el ser humano siempre se olvida de aquel que le dio la vida eterna. Se enfoca mucho en el trabajo, se enfoca mucho en lo que quiere, se enfoca mucho en superarse. Y está bien que se supere, que consiga lo que él quiera, pero constantemente está olvidando de que Cristo es lo más importante. Y que si hemos conseguido algo, si has conseguido algo en tu vida, es porque Cristo nos los ha dado. Es porque la misericordia de Dios nos ha bendecido de gran manera. No se trata nuevamente de ser conformistas, mis hermanos. No se trata de ser mediocres, sino de descansar en Dios, en saber de que Él es bueno y fiel y nunca, nunca, nunca nos desampara. ¿Cuántos despertaron en esta mañana? Es por la misericordia de Dios. ¿Cuántos descansaron anoche? Es por la misericordia de Dios. Aunque diga, yo no descansé porque dormí media hora. Fue descanso para tu cuerpo, lo creas o no.
Filipenses 4:12, el versículo siguiente. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Nuevamente, quiero hacer énfasis en las palabras de Pablo, porque Pablo repite la palabra sé y sé. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Esas palabras revelan que él había sido enseñado, como él lo dijo, enseñado por experiencia y madurez espiritual a vivir por encima de sus circunstancias y a no permitir que afectaran su contentamiento, mis hermanos. Dice Pablo, he aprendido. ¿Cuántos de nosotros aprendemos diariamente durante el día? Muchas veces, o mejor dicho, constantemente pensamos que solamente los días difíciles es cuando se aprende, pero no es verdad. También en los días buenos se puede aprender. No solamente es en los problemas, también es en la abundancia donde se puede aprender. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, mis hermanos. En todo y por todo estoy enseñado. En cualquier circunstancia que venga a mi vida, en esa circunstancia he sido enseñado. Hay dos consejos prácticos para la vida en este versículo 12. No se trata solamente de vivir humildemente o vivir en abundancia, sino de saber vivir, mis hermanos, nuevamente. Hay personas que tienen mucho y no saben vivir. Hay personas que tienen poco y tampoco saben vivir. La palabra que cambia todo el significado de la frase es saber. Saber vivir en abundancia, saber tener, saber vivir, saber tener. La palabra saber es lo que hace la diferencia, porque puedes vivir y puedes tener y aún ser infeliz. La palabra clave aquí es saber. Pablo podía disfrutar de la vida porque la veía desde la perspectiva de Dios. No se concentró en lo que tenía, sino que se concentró solamente en Cristo. En Cristo. Los ojos de Pablo nunca deslumbraron por el brillo de las riquezas porque estaban ocupados viendo a Cristo. Eso es lo que pasa cuando una persona no está mirando a Cristo. Brilla la riqueza y su mirada se desenfoca rápidamente. Cuando una persona no está enfocada mirando a Cristo, fácilmente se distrae. Porque no está allá, está viendo para todos lados. Así que Pablo sabía vivir contentamente porque él estaba enfocado en Cristo. Él sabía que solamente Cristo era lo que lo iba a dar esa felicidad. También Pablo dice que en todo y por todo había sido enseñado. Esas son cosas importantes porque cada circunstancia, mis hermanos, que llega a nuestra vida es una enseñanza. Cada circunstancia, tanto mala, si lo podemos decir así, tanto buena. Porque tanto la riqueza como la pobreza tienen un peligro. No solamente no pensemos que debemos de vivir humildemente, o sea, debemos de vivir pobres para no tener peligros. No, porque la riqueza también trae sus propios peligros. Ya que los dos, mis hermanos, las dos cosas, como la riqueza y como la pobreza, nos pueden separar de Dios. ¿Cómo nos puede separar la riqueza de Dios? Porque cuando uno es rico, cuando uno tiene, cuando uno le sobra, cuando no tiene necesidad de algo, lo más común, lo primero que viene es que se olvida de Dios. Se olvida de su Creador. Se olvida de aquel que lo bendijo. Se olvida de aquel que lo salvó. Eso pasa cuando la gente es rica y tiene bendición. Pero cuando la gente también está en necesidad, se aleja de Dios porque se vive quejando, lamentando.
y buscando superarse. Nuevamente, no es malo superarse, pero cuando nos alejamos de Dios por querer superarnos, es cuando estamos cayendo en un error. Debemos de trabajar, sí, pero nunca olvidándonos de Dios. Así que tanto la riqueza como la pobreza nos puede alejar de Dios y tiene riesgos, las dos. Por eso es que Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado. En todo y por todo estoy enseñado. Si tengo que vivir en necesidad, estoy enseñado. Si tengo que vivir en bendición, estoy enseñado. Ninguna de las dos es mejor. Y eso es algo que debemos de tener claro, mis hermanos. Ninguna de las dos es mejor. Tal vez para el ser humano vea mejor vivir en abundancia que vivir en necesidad, pero déjame decirte que ninguno, ni el rico es mejor que el pobre, y ni el pobre es mejor que el rico. Sino que debemos de estar enseñados en todo y por todo, en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Vayamos a Santiago, capítulo 1. Dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago nos da un consejo similar, mis hermanos. Santiago dice que cuando tengamos pruebas, tengamos gozo. Y nuevamente es a veces un poco conflictivo que cuando nos veamos en problemas o en pruebas podamos tener gozo, pero es un consejo que nos da la Biblia. Porque sabemos que de la prueba aprenderemos algo. Eso solamente viene cuando la persona está en Cristo, porque la persona que está en Cristo sabe que cuando llega un problema, va a llegar algo con el problema. Que cuando llega la prueba, la persona va a aprender algo. Va a aprender más madurez, más paciencia, va a ser más semejante a Cristo, porque como lo dijimos la vez pasada, la dificultad nunca nos deja como nos encuentra. Ese es para el que tiene a Cristo. Así que Santiago nos aconseja que cuando estemos en aprietos, cuando estemos en problemas, cuando estemos en alguna prueba, que tengamos gozo, estemos contentos en Cristo. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo, a los ricos de este siglo. Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ese es un consejo para aquel que está en riqueza. Dice Pablo, a los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Son dos cosas que las personas hacen normalmente cuando tenemos riquezas. Nos volvemos altivos. Pensamos que somos mejores porque podemos hacer o gastar en cosas que otros no. Ponemos nuestra esperanza en las riquezas. Cuando nuestro fondo de emergencia está lleno de dinero, dormimos tranquilos, sin ninguna frustración. Pero cuando no es así, a veces estamos dando vueltas y vueltas y vueltas en la cama sin encontrar descanso porque no encontramos esperanza. Por eso es que dice Pablo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, dice Pablo. Las riquezas son inciertas. Tal vez hoy ganes mucho, pero mañana puede que no ganes nada. Puede que hoy tengas mucho, pero tal vez el día de mañana lo pierdas todo. Dice Pablo, las riquezas son inciertas. No pongas tu esperanza en las riquezas.
sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nuevamente, mis hermanos, no es malo tener dinero, porque Dios nos los ha dado. Lo malo es cuando ponemos nuestra esperanza en el dinero, cuando ponemos nuestra felicidad en el dinero. Por eso es que lo que tengamos hoy, disfrutémoslo hoy. Disfrutémoslo, porque Dios, nuestro Padre, nos los ha dado en abundancia. Mi esposa me regañó hoy. No, sí me regañó hoy. Porque me dijo que estoy otra vez engordando. Y justamente hoy mi esposa hizo empanadas. Y yo le digo, no es justo. Y esa empanada de cajeta, me encantan las empanadas, son mis favoritas las de cajeta. Así que yo le dije a mi esposa, bueno, voy a disfrutar las empanadas que tengo hoy. Porque cuando se acaben, quién sabe cuándo vuelva a ser. Pues lo mismo con nosotros, mis hermanos. Las cosas que Dios nos dio hoy, disfrutémoslas. Seamos agradecidos con lo que tenemos. Estemos contentos con lo que tenemos, porque nuestro Dios amoroso, bondadoso, fiel, nos las ha dado en abundancia. En abundancia. Nuevamente, Pablo dice que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando por sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pablo le dijo a Timoteo que enseñara a los creyentes que tienen riqueza. Mejor dicho, que enseñara a los creyentes que el tener riqueza implica también una responsabilidad. Por eso es que las dos, mis hermanos, necesitamos estar enseñados en las dos circunstancias. Así cuando dice Santiago, cuando estés en necesidad, cuando estés en prueba, cuando estés en aflicción, ten sumo gozo, ten gozo, porque vas a aprender algo. Pero también cuando estés en riquezas, Pablo nos dice, cuando estés en riquezas, sé dadivoso. No tengas tu esperanza en las riquezas. No descanses en la riqueza. Aprende a no descansar en lo que tienes porque es incierto. Es incierto. Por eso es que debemos estar enseñados en todo y por todo, mis hermanos. En todo y por todo. Saber vivir humildemente y saber vivir en abundancia implica un cambio de perspectiva. Si estamos viviendo en humildad o si estamos viviendo en riquezas, necesitamos tener un cambio de perspectiva para saber vivir en la circunstancia en la que estamos. Si estamos viviendo en riquezas, cambia tu perspectiva de que la riqueza no lo es todo. De que tu felicidad no está en lo material, está en el Señor. Si estás en humildad y vives en necesidad, cambia tu perspectiva de que cuando tengas lo que necesitas vas a ser feliz, porque no va a ser así. Tu felicidad depende solamente de Cristo. Así que, nuevamente, podemos tener, podemos vivir, pero la palabra clave es saber tener y saber vivir. Estar enseñado en todo y por todo, como lo dice Pablo. Cuando no sabemos nuevamente vivir en humildad o en abundancia, nunca podremos tener contentamiento. Nunca. Pero es que la gente se aferra tanto en buscar cosas que lo llenen, que lo hagan feliz. Por eso es que hoy en día hay casas enormes, autos súper lujosos. ¿Es una necesidad? La verdad es que no. Pero el hombre las ha hecho porque quiere sentirse feliz. Quiere sentirse feliz. Por eso también, mis hermanos, hay tanto alcohol, tanta droga, pornografía, adulterio, fornicación. Porque la gente quiere sentirse feliz. Porque la gente quiere encontrar algo en que sentirse feliz, en que vivir contento.
Y es por eso que te enfatizo tanto. Puedes desperdiciar tu vida construyendo una casa de 20 pisos si quieres, y seguirás siendo infeliz por dentro, porque solamente Cristo es nuestra felicidad. Y puedes estar buscando en hombres, en mujeres, en drogas, en alcohol, en lo que tú quieras, tu felicidad, y vas a fracasar, porque solamente Él nos completa, solamente Él es suficiente y solamente Él nos satisface a nosotros. Amén. Por eso es que para saber vivir, mis hermanos, en esta vida necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Y vamos con el tercer y último versículo del día de hoy. Filipenses 4:13. Todos nos lo sabemos. Filipenses 4:13. Dice Pablo: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Recapitulamos, mis hermanos. Pablo está diciendo: sé vivir en abundancia y sé vivir humildemente. Dice Pablo: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. La pregunta es: ¿en realidad podemos hacerlo todo? ¿El poder que recibimos de Cristo es para hacerlo todo? ¿Acaso Cristo nos da una habilidad sobrehumana de hacer las cosas? No. Nos cansamos como cualquier persona. Nos entristecemos como cualquier persona. Lloramos como cualquier persona. Nos enojamos como cualquier persona. Entonces, ¿cuál es ese poder que Cristo nos da? ¿Cuál es ese poder que tenemos en Cristo? Este versículo, mis hermanos, es muy conocido y muy famoso. Si tienes años en el Evangelio, tal vez tengas en una taza de café Filipenses 4:13, o si eres joven también tengas un brazalete que diga Filipenses 4:13. Y muchas veces, mis hermanos, este versículo, todo lo puede en Cristo que me fortalece, lo tomamos como pretexto para decir que todo podemos hacer en la vida. Yo veo mucho allá en Estados Unidos, cuando vivía allá, muchos jóvenes, más que nada, cuando se iban a graduar de la preparatoria, iban a pasar a la universidad, ponían en sus chamarras de preparatoria: todo lo puedo, y se olvidaban de Cristo que me fortalece. Ponían Filipenses 4:13, todo lo puedo, porque lo utilizamos normalmente, o se utiliza mucho comúnmente, para motivarnos a nosotros. Para motivarnos a nosotros en pensar, en decir que todo lo podemos hacer. Y si lo ponemos así, mis hermanos, le estamos dando un enfoque erróneo. Porque el enfoque de Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece, no está en ti. No eres tú que lo puedes hacer. No es tu capacidad que te permite hacerlo. Es Cristo que te da la fortaleza para hacerlo. Amén. Así que si solamente vemos el versículo de todo lo puede en Cristo que me fortalece para animarnos a hacer las cosas, mis hermanos, estamos cayendo en un error. Lo que nos debe animar este versículo es arrodillarnos delante de Jesús y decirle: Padre, en ti está mi fuerza, en ti está mi esperanza, y si tú estás conmigo, yo puedo seguir adelante. Por eso es que saber vivir es necesario un cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva. Que no estemos mirando hacia nosotros y que no estemos mirando hacia alrededor. Que estemos mirando solamente y únicamente a Cristo Jesús, a nuestro Dios Todopoderoso. Nuevamente, mis hermanos, debemos de recordar que si algo podemos hacer es porque Cristo nos da las fuerzas. Si Pablo podía estar contento, si Pablo fue una persona contenta, no importando las circunstancias, no fue porque Pablo fuera una persona sobrenatural, ni porque Pablo fuera una persona super espiritual. No, es porque Pablo entendía en quién estaban sus fuerzas. Si él podía vivir en escasez, es porque sabía que Cristo lo fortalecía para seguir adelante. Y si él podía vivir en riquezas, es porque sabía que Cristo lo fortalecía para no distraerse y seguir adelante. Debemos de entender, mis hermanos, que en esta vida dependemos totalmente de Cristo.
Dependemos de su bondad, dependemos de su amor, dependemos de su suficiencia, dependemos de su provisión, de su fidelidad. Por eso nos reunimos. Por eso cuando cantamos te bendeciré, es porque sabemos quién es nuestra fortaleza. Vamos a Éxodo capítulo 15. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Son palabras hermosas, mis hermanos. Este canto dice: Jehová es mi fortaleza y es mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios. ¿Cuántos podemos decir eso? Este es mi Dios, mi fortaleza, mi cántico, mi salvación, mi plenitud, mi esperanza. Este es mi Dios. Este es mi Dios. En Él encuentro todo lo que necesito. En Él encuentro todo para ser feliz. En Él estoy completo para vivir plenamente esta vida. Mis hermanos, me gustaría retarlos a que no solamente digamos: este es mi Dios, cuando obtenemos un milagro o cuando necesitamos algo y Dios nos los da. También digamos: este es mi Dios cuando estemos afligidos y ocupemos recordar de que en Él está nuestro contentamiento. Que digamos: este es mi Dios en quien yo me puedo contentar, en quien yo me puedo regocijar, en quien yo puedo obtener salvación. Este es mi Dios, todo para mí. Vamos a Salmos capítulo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mis hermanos, si queremos vivir humildemente, si queremos saber vivir humildemente, debemos de recordar siempre que en la adversidad, que en el sufrimiento, que en la prueba, Cristo es nuestra fortaleza. De que si podemos estar contentos cuando hay necesidad, es porque podemos recordar que Cristo es nuestra fortaleza. Él es nuestro cántico, nuestra salvación, nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador, nuestro refugio. Debemos de recordarlo siempre, mis hermanos. Si queremos ser personas que verdaderamente sepan vivir esta vida humildemente y estar contentos aún en la necesidad, necesitamos recordar que nuestra felicidad depende en Cristo solamente. Y si podemos vivir en abundancia, y si queremos saber vivir saciados y estar contentos en abundancia, debemos de recordar que Cristo es mejor que cualquier riqueza. Si buscamos la prosperidad y buscamos el tener mucho, no tiene nada de malo en eso. No hay nada de malo en querer tener una buena casa y un buen carro. No hay nada de malo en eso. Pero si queremos aprender a vivir en abundancia, y si queremos saber vivir en abundancia, debemos de recordar que Cristo es mejor que cualquier riqueza. Vamos a Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 4 al 8. Este es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Filipenses 3, 4 al 8 dice: aunque yo tengo también en qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice Pablo: circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y escucha estas palabras: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, después de que Pablo reflexionó sobre todo lo que había logrado en la vida, decidió considerar todo como pérdida, como basura, en comparación con la grandeza que es conocer a Dios. No estamos diciendo que eches todo a la basura. No estamos diciendo que eches todo al bote inservible de basura. No, lo que estoy diciendo es que cuando comparamos lo que obtenemos, lo mejor que podamos obtener, cuando lo comparamos con el amor de Cristo, es como basura. Es como basura. ¿Por qué? Porque nada en esta tierra, nada que puedas conseguir, nada que puedas obtener, brilla más que el amor de Cristo. Es más valioso que el amor de Cristo, que el conocimiento de Cristo. Nada tiene más importancia que el conocer a Cristo. Así que nuevamente te hago énfasis, no estoy diciendo que eches tus sueños a la basura o que eches tu casa a la basura. No, estoy diciendo cuando comparas qué es más importante, qué es más valioso, siempre la balanza debe de inclinarse a Cristo Jesús. Así que te digo nuevamente, si queremos saber vivir, si estás en una situación de necesidad, de donde te hace falta algo, necesitas saber vivir sabiendo que Cristo es nuestra fortaleza, que Cristo es nuestra salvación, nuestro refugio. Y si estás en una situación de abundancia, que no tenías que preocupar por nada, que te sobra, recuerda que nada es más valioso que Cristo. Ese es el secreto para saber vivir. Porque nuevamente, mis hermanos, en esta vida podemos vivir y podemos tener, pero el secreto es saber vivir y saber tener. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Iván, ¿me puedes poner un poco de música, por favor? Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos. Desconozco tu situación. Yo creo que algunos aún desconozco cómo te llamas o dónde vives. Pero creo que es el tiempo, creo que ha llegado el momento en donde aprendamos a saber a vivir. Ya basta de solo vivir. Ya basta de solo tener. Aprendamos a vivir. Aprendamos que esta vida no se termina aquí. No se termina cuando muramos. Ahí es cuando empieza. Aprendamos que en esta vida el tener cosas no lo es todo. Si Dios te ha bendecido, bendice. Si Dios te ha dado, serle fiel a Dios. Eso es saber vivir. Estar contento no por lo que tengamos, no por lo que obtengamos, sino en Cristo Jesús. Vamos a orar en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno siempre, Señor. Padre Dios, ayúdanos a saber vivir conforme a tu voluntad, Señor.
a ser contentos, Padre, no por lo que nos haga falta o por lo que obtengamos, Señor, sino a estar contentos en ti, Señor Padre. Padre, ayúdanos a que nuestro contentamiento depende solamente en ti, Señor. Si en esta tarde tú has vivido de una manera en que has solamente buscado y buscas y buscas y buscas algo que te llene, algo que te haga feliz, algo que te sacie, te hago la invitación a que entregues todo a Cristo. Ahí en donde estás, levanta tus manos y dile: Padre, perdóname, Señor, si he tratado de llenarme de cosas que nunca me van a llenar. Perdóname, Padre, si he tratado de encontrar mi felicidad en cosas, Señor, que van a acabar tarde o temprano. Si he tratado de llenar, de saciar mi vida en algunas cosas que no tienen valor suficiente. De igual manera, Señor, perdónanos si nos hemos quejado, Padre, al no tener lo que quisiéramos tener. Perdónanos, Padre, si no hemos estado satisfechos con lo que nos has dado, Señor. Si no hemos sido agradecidos, Padre Santo, con el sustento que nos has brindado, Padre. Queremos estar contentos solamente en ti, Señor. Saciarnos solamente en ti, Señor Padre. Encontrar felicidad, plenitud solamente en ti, Dios. Por eso rendimos todas nuestras vidas, Señor, a tus pies. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Levanta tus manos y dile: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo entrego. Quiero serle fiel. Una vez más, yo me rindo a Él.